algunas recomendaciones sobre infecciones y qué debemos saber sobre infecciones y específicamente también del COVID, teniendo en cuenta por la etapa en que estamos pasando, coyuntural. Bueno, es algo claro que 10% de los pacientes con nuevo diagnóstico de mieloma fallecen prematuramente no por el mieloma, sino por infecciones. Digamos, un porcentaje importante de pacientes, específicamente en los primeros 3 meses, la mortalidad y la gran morbilidad, es decir, la carga o el deterioro que pueden tener ustedes es secundario a infecciones, no solamente directamente por el mieloma. Los pacientes con mieloma múltiple tienen mayor susceptibilidad a las infecciones, es una realidad indudablemente. Una, por la misma enfermedad, por el mieloma múltiple produce algo que se llama inmunoparesia global. Esa inmunoparesia significa que hay unas proteínas en el organismo que se llaman inmunoglobulinas y aunque el mieloma, como muchas veces nosotros en consulta les hemos dicho que es la proteína normal que se produce, es una proteína que no sirve, que no los defiende de las infecciones y eso los pone en susceptibilidad a algunas infecciones. También los medicamentos que nosotros les damos a ustedes, los pacientes que tienen mieloma, para eliminar el mieloma, pues tienen un costo y los ponen también en inmunosupresión dependiendo o con susceptibilidad a algunas infecciones. También muchos de ustedes tienen algunas otras comorbilidades, algunas acentuadas o que se han deteriorado por el mismo mieloma o que ya traían previamente y eso también los pone en riesgo. Y la edad, indudablemente, entre más años tiene, pues hay mayor riesgo de infecciones. Entonces, la inmunosupresión, tanto por el mieloma, por el tratamiento, por las comorbilidades que ustedes puedan tener y también la edad, pues es todo un caldo de cultivo para que las infecciones, tanto nosocomiales como las adquiridas en la comunidad o aún por gérmenes que no sean tan comunes, aumente su frecuencia. Y eso indudablemente es un riesgo y sobre todo en la primera etapa del tratamiento porque, como les dije, la mortalidad puede aumentar. Mayor riesgo, los primeros 3 meses del diagnóstico y en los escenarios en que el mieloma no responde o hay recaída. Por eso es fundamental que en esos primeros 3 meses del diagnóstico se sigan todas las recomendaciones que nosotros damos en consulta, todas las medicaciones o todas las recomendaciones para prevenir infecciones. ¿Qué infecciones atacan a los pacientes con mieloma? Entonces, hay mayor riesgo de infecciones por bacterias como el neumococo, el Haemophilus influenzae, también virus como la influenza y el herpes zóster. Muchas presentaciones son celulitis, específicamente la neumonía, infecciones urinarias también pueden presentar, sobre todo en la primera etapa del diagnóstico. ¿Qué hacemos habitualmente? Y ustedes dentro de la medicación o la lista de medicamentos que están usando verán el objetivo de estos medicamentos es para prevenir las infecciones. Ocasionalmente damos levofloxacino, que es un antibiótico, a veces se da, a veces no se da, hacemos la evaluación de riesgo y podemos darlos en algunas situaciones. Uno que habitualmente usan, sobre todo en los esquemas de primera línea, si lo recuerdan, es el aciclovir. Es muy importante usarlo porque este nos evita las reactivaciones por virus herpes, específicamente si usamos medicamentos como los inhibidores de proteasoma, el bortezomib, el carfilzomib, y también un medicamento que estamos usando recientemente, que es los anti-CD38 como el daratumumab. Entonces, el aciclovir es un elemento muy importante en su tratamiento para prevenir estas infecciones. Otro medicamento que también verán ustedes en su lista de fórmula que habitualmente los damos en consulta es el trimetoprim sulfa. Es un medicamento que previene una infección por un microorganismo que se llama neumocistis, que cuando se da puede ser muy severo para los pacientes. Y habitualmente lo damos en esquemas que usamos dosis altas de dexametasona, que es la mayoría de esquemas. ¿Cómo prevenir infecciones fuera de estos medicamentos que damos? Pues es claro que el paciente debe ser adherente a su tratamiento, debe seguir las recomendaciones que damos todo el grupo de mieloma. Eso hace que tengamos mejores resultados y mejores oportunidades de controlar las infecciones, de detectarlas y tratarlas de forma temprana. Por eso los signos de alarma también son fundamentales. El hecho de tener fiebre, deterioro clínico, escalofrío, consultar prontamente a urgencias o a consulta externa en hematología o a nuestra atención prioritaria, hace que el tratamiento oportuno o más temprano de las infecciones la logremos controlar. A veces hacemos tamizaje de infecciones previo al tratamiento. Esos exámenes que solicitamos en la evaluación prequimioterapia,
pues tienen ese objetivo. Otro elemento importante de la vacunación, que ya lo miraremos, en general, la vacunación se prescribe de forma individualizada y se ajusta de acuerdo a las condiciones del paciente. En este escenario también es importante hacer algunas medidas preventivas que en los últimos 2 años, sin la pandemia de COVID, ha tomado mayor peso. Indudablemente, el lavado de manos, evitar contacto con personas que puedan tener algún síntoma de enfermedades infecciosas que para cualquier persona puede ser algo muy leve. Para un paciente como ustedes con diagnóstico de mieloma y tratamiento puede ser mucho más grave. Los pacientes que tienen diarrea, gastroenteritis, un simple catarro, tos o fiebre, no deben ir a visitarlos, no deben entrar en contacto, y más si están en los periodos de diagnóstico reciente de mieloma o están en tratamiento. Evita las aglomeraciones. Indudablemente, la alimentación es un elemento fundamental. Una buena alimentación, más que cantidad, es la calidad. Dormir adecuadamente, realizar actividad física. Todos son elementos que previenen o los preparan para resistir infecciones o aún que no les dé. Las vacunas son un elemento central y habitualmente, como regla general, en pacientes hemato-oncológicos o como ustedes con mieloma múltiple, no se deben dar vacunas, en general son vacunas inactivas en pacientes con mieloma. ¿Qué vacunas son importantes? La influenza, habitualmente damos una anual, tiene un patrón estacional, entonces todos los pacientes deben tener vacuna contra la influenza. La varicela zóster, habitualmente son 2 dosis, lo podemos dar 6 a 12 meses en los pacientes que trasplantamos después del trasplante. La hepatitis A, habitualmente hacemos unos exámenes prequimioterapia, vemos cómo está su serología y se puede indicar una dosis de refuerzo. La hepatitis B, también vemos su estado serológico y podemos darlo post-trasplante 6 a 12. Después del trasplante, al final toca revacunar o hacer refuerzos de todos los esquemas de vacunación. Otra vacuna importante, la triple viral, que es una vacuna viva atenuada, se da dosis única y habitualmente 24 meses después del trasplante autólogo. Neumococo, que es muy importante, 3 meses de finalizada la quimioterapia de inducción, que es la primera etapa del tratamiento, o 6 meses de finalizado el anticuerpo monoclonal, que es el daratumumab. También podemos darla 3 a 6 meses post-trasplante en los pacientes que trasplantamos, y al inicio del mantenimiento en pacientes que no son candidatos, se da la dosis para neumococo. Hemófilos influenza, en pacientes 6 a 12 meses después del trasplante. Meningococo también 6 a 12 meses después del trasplante. DPT, que es otro tipo de vacuna, 6 a 12 meses post-trasplante. Los esquemas de vacunación para COVID, pues debe tener las 2 dosis y la dosis de refuerzo. Si el paciente se trasplanta, debe tener a los 3 meses o una dosis adicional de refuerzo. Esto del esquema de vacunación lo deben tener presente, en qué momento del tratamiento están, qué tipo de tratamiento reciben, si son trasplantados o no y cuál es la condición particular. Nosotros en cada consulta y de acuerdo en qué etapa del diagnóstico y el tratamiento, pues estamos muy atentos a poder dar ese tipo de vacuna. Bueno. ¿De qué depende de que las vacunas sirvan o no? Indudablemente del estado de la inmunosupresión del paciente. Es decir, entre el mieloma más avanzado, más compromiso tenga el paciente, pues menos probabilidad de respuesta a la vacuna. Si la enfermedad se ha entrado en respuesta completa, más probabilidad de respuesta. En general, pacientes que han recibido muchas líneas de tratamiento, es decir, muchos tratamientos para lograr respuesta, pues su sistema inmune está más comprometido y pueden tener menos respuesta a la vacunación. También, indudablemente, los tiempos de vacunación. Hay un periodo en el cual funciona la vacuna y luego toca hacer refuerzos. ¿Vale? Después del trasplante, como les dije, los pacientes con mieloma pierden su inmunidad contra los patógenos que están vacunados y es muy importante la revacunación 6 a 24 meses después del trasplante. Algunos pacientes que nos preguntan en consulta, sobre todo los que están en fase de mantenimiento, si van a viajar, ¿qué recomendaciones? Pues deben revisar cómo está su esquema de vacunación. Hay algunas vacunas adicionales de acuerdo a áreas endémicas. Lo que no se debe dar son vacunas con virus vivos atenuados. Las profilaxis antimicrobiana deben mantenerlas si todavía está en la fase de tratamiento y sobre todo en sitios así que se van de vacaciones, deben evitar la comida cruda, semicruda, condiciones subóptimas, el agua
tiene que ser agua potable, habitualmente bebidas no pasteurizadas. Vamos, usted debe tener mucho cuidado porque hay mayor susceptibilidad a infecciones endémicas. Si van a zonas donde pues, dengue, zika, este tipo de, pues usar repelentes o mosquiteros. Vamos, no es que no puedan viajar, pero deben tener estas condiciones mínimas. El tapabocas sigue siendo un elemento importante, lo hemos aprendido y para ustedes mucho más y de pronto durante mucho más tiempo lo deberán continuar usando. El Omicron y las potenciales variables del COVID siguen siendo muy contagiosas y en pacientes con mieloma o estos grados de inmunosupresión sigue siendo algo grave. Una persona es contagiosa, es importante saberlo antes de que aparezcan los síntomas, aún antes de hacerse la prueba de PCR, y los pacientes con mieloma están mejor protegidos pues con el tapabocas. La prioridad es lograr mantener la remisión del mieloma. Si logramos mantener una muy buena respuesta al tratamiento del paciente con mieloma, es lo que va a recuperar de una forma más rápida su sistema inmune y lo va a proteger de infecciones. Estos son unos datos de pacientes con COVID, digamos, cuál ha sido el impacto a través de la infección en pacientes con COVID. Es una tabla con varios estudios que han mostrado que la tasa de mortalidad en pacientes con mieloma en diferentes fases, ya sea la inducción o mantenimiento o post-trasplante que le da COVID, pues la mortalidad puede llegar hasta el 45%. Hay casos de 31, 24 o 54%, depende en qué pase. Entonces, el COVID sigue siendo una enfermedad mortal, una gran mortalidad en pacientes con mieloma y por eso, aunque las medidas del distanciamiento y a veces el uso del tapabocas haya bajado, ustedes lo deben seguir usando. Bueno, y tener todas las medidas de protección, de distanciamiento social son fundamentales. Y hay pacientes con mayor riesgo que otros, de más edad, si tienen una citogenética de alto riesgo, si tienen compromiso renal, si la enfermedad está activa o en progresión o tienen comorbilidades, aumenta el riesgo de mortalidad en 4, a veces hasta en 6 veces el riesgo de morir por COVID. Bueno, las vacunas, todas las vacunas sirven. Obviamente hay vacunas con mRNA, la de Pfizer, Moderna, que tienen mayor beneficio, probablemente en pacientes con mieloma ha mostrado mayor tasa de eficacia y sobre todo después de la primera dosis, tal vez. Todas las vacunas tienen efectos adversos, indudablemente, pero los eventos adversos asociados a los esquemas de vacunación con COVID, la mayoría, digamos, de forma muy común, son muy infrecuentes y son básicamente con manejo sintomático van a ceder. Entonces, ese miedo a potenciales efectos adversos no debe ser motivo para no vacunarse, sabiendo que si da COVID a un paciente no vacunado, el riesgo de mortalidad puede llegar hasta el 45%. Bueno, estas son algunas recomendaciones. En general, uno es claro, el control de la enfermedad es fundamental, mantener las medidas de distanciamiento, luego los esquemas de vacunación, como ya les dije, es un elemento importante. Bueno, importante vacunarse, usar tapabocas, lavarse las manos, prestar atención al buen uso del tapabocas y evaluar todos los contactos o personas que estén asintomáticas. ¿Vale? 3 meses después del trasplante, en los pacientes que vayamos a vacunar, es importante la revacunación, tanto para COVID y de 6 a 12 meses todo el resto de las vacunas. E indudablemente debe tener una actitud optimista y gran esperanza en la pandemia, en el sentido de que las cosas se vuelvan más endémicas, pero todavía es un periodo de transición, todavía necesitamos mucho más trabajo, resistir a toda esta situación y más en ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por la atención.